Ya estamos aquí, vamos a esperar que os vayáis conectando unos minutos y así empiezo a contaros de qué se trata todo esto. Voy a conectar yo aquí también el live y así podré ir leyendo vuestros comentarios y vuestras preguntas. A ver. No sé por qué no me sale. Que sepáis que estoy nerviosa, ¿eh? Y eso que es un live normal, pero tenía muchas ganas de hacerlo. A ver, que Débora me diga, ¿ya hay gente conectada? ¿Sí? Vale, yo tengo aquí ya el live, me aparece. Aquí lo tengo. Estamos listos. A ver que le baje la voz. ¡Qué emoción! Bueno, chicas, pues aquí estamos en el primer live de Mamacitas. Y yo creo que lo primero que tendría que explicaros es por qué se llama así. Hemos estado un montón de tiempo pensando cómo llamábamos estos lives y bueno, todas las que me seguís no sois mamás, pero sí que todas podemos ser mamasitas, así que dije, mira, qué mejor manera de llamarlo que de esta forma. La idea fue de Israel, he de decirlo, ¿eh? Así que nada, bueno, hoy es el primer live y como es el primero yo quería explicaros en qué va a consistir esto y por qué he decidido hacer esto, ¿vale? O sea, va a ser un live semanal donde cada semana vamos a hablar de algo diferente. A ver, un segundo que creo que me están haciendo. ¿Se oye bien? No. ¿Lo escucháis bien? ¿No me escucháis bien? A ver. ¿No me escucháis bien? Bueno, pues grito un poco más. Si hablo así un poco más alto, ¿me escucháis? Voy a intentar hablar un poco más alto. Esto lo tendremos que arreglar, necesitaremos un micrófono o algo. Hablo así un poco más alto y a ver si así me escucháis mejor, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, ¿por qué decidí hacer este live? Eso es lo primero. Muchas de vosotras, o la mayoría sabéis que yo soy actriz, ¿no? Lo que pasa es que desde hace 2 años empecé a trabajar en las redes sociales. Esto no es que me haya hecho apartarme un poco de lo del acting, pero sí que ha hecho que parte de mi tiempo, mucha parte de mi tiempo, la dedique más a las redes sociales. Entonces yo estaba pensando, ¿de qué manera puedo hacer algo que tenga que ver con las redes sociales, pero que también yo, digamos, me desquite de la necesidad que tengo, pues oye, de trabajar como actriz o como comunicadora, o como lo queráis llamar. Así que después de pensar y pensar durante semanas, pues al final dijimos, mira, voy a hacer voy a crearme yo como mi programa con la gente que me sigue, con las mujeres que me siguen y voy a hablar de cosas que les interesa, porque vosotras no sabéis cuántas veces me preguntáis, muchas de vosotras por lo mismo, por los mismos temas. Entonces me di cuenta que hay mucha desinformación por culpa de que no nos lo enseñan en el colegio, en la escuela, y pues bueno, pues aprovechar un poco la audiencia que tengo en Instagram, en este caso, las ganas que yo tengo de montarme esto para hablar con vosotras y para contaros todas estas cosas y compartir mi experiencia, porque también he de decir que yo esto lo voy a compartir, o sea, lo que os voy a contar va a ser desde mi experiencia y basado en lo que yo he vivido como madre, como mujer y como persona. En cada live habrá alguien acompañándome, hoy como era el primero lo quería hacer yo sola, pero en cada live, en cada programa de Mamacitas va a haber pues otra mamá, o otra mujer o una experta del tema del que vayamos a hablar. Entonces, ya sabéis por qué he creado esto, espero que os guste y que lo vayáis a disfrutar y sobre todo a ver si tratamos temas que os informen y que os quiten esas preocupaciones que muchas de nosotras, y yo me incluyo, tenemos, porque claro, yo antes de trabajar en el social media yo era la primera que seguía a otras mamás, a otras mujeres que habían sido madres para yo despejarme dudas que yo tenía o para saber, vale, qué tengo que hacer con la lactancia materna o cómo va a ser el día del parto o el posparto, etcétera, etcétera. Entonces, como para dar una plataforma a mujeres y hablar de cosas, no me voy a repetir más, de cosas que nos interesen. Va enfocado mayoritariamente a las mujeres, es así, pero aunque ahora al principio de estas semanas vamos a hablar de más cosas relacionadas con madres, no va a ser solamente con cosas relacionadas con la maternidad o con el embarazo, ¿vale? Eso también lo voy a decir. Lo que pasa que ahora, como estoy embarazada, pues es, digamos, de lo que me toca hablar.
Vale, pues ya contado eso, os voy a explicar cómo va a funcionar. Cada jueves a las 12 de la mañana haré este live con otra persona, o a veces vendrán dos, depende de lo que vayamos a hablar, pues traeré a más gente o menos. Tampoco puedo traer a mucha porque si no, no cabemos en la pantalla. Pero bueno, eso. Entonces van a ser pues temas importantes como pueden ser baby led weaning, alimentación complementaria, lactancia materna, depresión postparto, parto con epidural, parto sin epidural, primeros auxilios, porteo, también vamos a hablar de las fajas estas que aguantan la barriga durante el embarazo y postparto. Son buenas, son malas, merece la pena usarlas, cuánto tiempo hay que usarlas. O sea, son todo temas, digamos, que por los que me preguntáis y que interesan. Sleep training, o sea, a los niños, cómo ponerlos a dormir, cómo conseguir que duerman toda la noche, relaciones de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces será cada jueves a las 12, yo os avisaré de qué va a ser el live, el programa de esa semana, para que sepáis si os interesa más o os interesa menos. Y bueno, pues hablaremos, yo lo grabaré para que todas las que no hayáis podido estar, porque yo sé que estáis cada una en una parte del mundo, algunas ahora estáis trabajando, otras de noche estáis dándole la cena a vuestros hijos. Entonces lo que hago es pongo una cámara, así lo grabo, intentaré ponerlo en YouTube lo antes posible y voy a intentar subtitularlo en inglés. I know that maybe a lot of you are speaking English and you don't understand me, so I'm gonna try to record all these lives and put them subtitles and then upload it in YouTube, ¿ok? Entonces también las que queráis aprender inglés, pues luego podéis verlo en YouTube y me veréis a mí hablando en español con los subtítulos en inglés y pues así aprendéis inglés. Una cosa más. Entonces, bueno, pues esa va a ser la dinámica, ¿vale? Cada jueves a las 12 el programa, luego yo lo grabo, lo intento subtitular, lo pongo lo antes posible en YouTube y la sorpresa es que durante cada live de lo que estemos hablando yo voy a hacer un sorteo, voy a hacer un regalo. Imaginaros, estamos hablando de las mochilitas para llevar a los bebés, ¿no? Pues yo tendré una mochilita para regalar entre las que participéis en los lives, entre las que hagáis preguntas, etcétera, etcétera. Hoy, por ejemplo, que no vamos a hablar de ninguna marca ni de ninguna cosa así como más en especial, lo que voy a sortear es la mascarilla de True Self Organics, que sabéis que la uso ya desde hace, pues no sé, como 4, 5, 6 meses. Es la mascarilla que más he utilizado en mi vida, muchas de vosotras la habéis comprado, os ha encantado, a mí también me encanta. Y vegana, orgánica, natural, o sea, es genial. Entonces hoy, como este producto a mí me gusta mucho y me lo veis continuamente, es lo que he decidido que os voy a regalar a una de vosotras que estáis ahí viéndolo. Vale, entonces habiendo explicado ya todo esto, os voy a contar qué es lo que ha pasado en la relación con Israel y conmigo, porque sé que me lo habéis preguntado muchísimas. Entonces, aquí viene lo que os interesa, que yo lo sé. A ver, el tema es que sabéis qué pasa, yo creo que en todas las relaciones hay problemas o hay altos y bajos, ¿no? Lo que pasa que no todas las parejas, no todas las personas tienen a, pues no sé, 200.000 personas viéndoles día a día y claro, en el momento que Israel no sale en los stories o no sale tanto como salía antes, pues claro, yo empecé a recibir mensajes ¿y dónde está Israel? ¿Y dónde está Israel? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Y no es que yo tenga que dar explicaciones porque yo sé que yo pongo en mi Instagram lo que yo quiero, pero yo me siento con la responsabilidad de que si vosotras me estáis siguiendo, me estáis apoyando en muchas cosas de las que yo comparto, pues entiendo que queráis saber qué es lo que pasa o qué ha pasado o qué está pasando con Israel, porque tenéis curiosidad y ya no es que os interese o no os interesa, a lo mejor os podría decir, bueno, y a vosotros que os importa, pero yo entiendo que queráis saberlo. Entonces por eso hubo un día que os dije, bueno, estamos pasando por una mala racha, respetarme en el sentido de no, o sea, no puedo ponerme a explicarle a 200.000 personas qué es lo que está pasando o entrar en detalles porque eso ya es algo privado, pero os dije, bueno, respetable, y cuando llegue el momento pues ya hablaremos del tema, porque ni nosotros mismos sabíamos qué iba a pasar ni qué estaba pasando. Entonces, claro, yo no puedo contaros algo cuando ni nosotros mismos lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado pues es eso, que las relaciones están en... Hay veces que pasan por malas rachas, nosotros llevábamos, pues digamos, problemas acarreándolos desde hace mucho tiempo, y es lo que pasa cuando tú no tratas un problema desde la raíz,
pues lo dejas pasar, pero ese problema sigue apareciendo, sigue apareciendo, sigue apareciendo. Sea un problema, 2, 3, los que sea, pero si no lo coges desde el foco, desde donde nace, va a seguir pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces también nosotros nos creemos que lo que nos molesta o por lo que estamos discutiendo es una cosa, pero luego, cuando te pones a hablarlo y llegas, digamos, al fondo de la cuestión, te das cuenta que es otro motivo, o es otra cosa la que estaba haciendo que esa pareja no funcionara bien. Entonces, bueno, dicho esto, también luego el social media, las redes sociales, quieras que no, el estar todo el día poniendo stories y compartiendo cosas, claro, eso, quien no trabaja en esto no lo puede entender, pero también, digamos, no que hace daño en la relación, pero hace que estás todo el día con un móvil en la mano, hablando a la gente, y entonces como que hemos tenido que pensar en todas estas cosas que estaban, digamos, influyendo o que no estaban funcionando bien para tratar de hacerlo funcionar. Entonces ahora mismo, o sea, lo importante es que los dos decidimos que queríamos arreglarlo, los dos nos queremos, los dos queremos estar juntos, entonces eso es la base, ¿vale? La base de que una relación funcione es que los dos quieran que funcione. Entonces estamos... él no sale en los stories, pero simplemente porque como decidimos coger un poco de separación, pues por eso no sale, pero no significa que él no esté, porque muchas veces me preguntáis, no está, y a lo mejor es él el que está grabando, o a lo mejor él simplemente está al lado, o está trabajando y por eso no sale. No es que yo esté sola las 24 horas con Alexandra y que él haya desaparecido, ni mucho menos, no es así, ¿vale? Y con esto también quiero decir que desde el día que puse lo de que la relación estaba yendo, que estábamos pasando por un bache, recibí un montón de mensajes, son muchos, o sea, muchísimos, de muchas de vosotras diciendo que estabais pasando por lo mismo, o que cuando habíais tenido hijos habíais pasado por lo mismo, o que estabais en una situación parecida. Entonces, os cuento esto para que si alguna no me ha escrito y también está pasando por esa situación, pues que os deis cuenta que muchas de nosotras, que estamos todas igual, o sea, quiero decir que en todas las relaciones, o en la mayoría, y en las que no ocurra, pues mira, mejor para ellos, pero que en la mayoría de las relaciones hay crisis, hay momentos en los que se pasa mal, y lo importante es que las dos personas se comuniquen, hablen, y lo primero se den cuenta si quieren los dos seguir para adelante, porque si uno de ellos no quiere al otro o ya no quiere, pues si no están en la misma página no se va a funcionar nada. Pero que lo importante es que los dos se comuniquen y que digan, vale, queremos que esto funcione, queremos estar juntos, queremos seguir manteniendo esta familia, sí, pues para adelante, ¿vale? Y sobre todo para que os sintáis un poco relacionadas, o que no os creáis que os pasa a vosotras solas, y que pues estas crisis, hasta aunque parezca que en Instagram todo es perfecto, no es todo perfecto, porque de la vida de cada persona en Instagram veis, no sé, un 10%, un 20%, no sé cuánto deciros, pero también nosotros compartimos en Instagram lo que nosotros queremos. Yo comparto las cosas bonitas, alegres y positivas, porque ¿qué sentido tiene compartir continuamente todo lo malo? Eso no quiere decir que si hay algo malo, pues como esta crisis, diga, oye, mirad, pues ahora estamos un tiempo que lo estamos pasando mal, esto es lo que pasa, ¿vale? Porque intento también ser honesta, y si estamos mal, no voy a poner vídeos con él bailando, porque muchas veces dicen también, ay, pon vídeos bailando, que voy a poner vídeos bailando con él si a lo mejor no estamos en el mejor momento, no tiene sentido, porque entonces ahí sí que podríais decir, Gemma, nos estás mintiendo, aquí poniendo vídeos bailando con Israel y luego que estáis a punto de separaros, o yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que está pasando con Israel. Estamos juntos, porque muchas también preguntan, ¿pero estáis juntos? Sí, sí que estamos juntos, simplemente que estamos en un momento en el que estamos trabajando problemas o diferencias, o como lo queráis llamar, ¿vale? Y pues poco a poco, conforme vayamos recuperando la estabilidad como pareja, o vayamos consiguiendo estabilidad como pareja, pues volverá todo a ser normal, y pues volveremos a hacer bailes y volveremos a hacer tonterías y todo esto, ¿vale? Entonces voy a ver si leo algunos de los mensajes, si tenéis alguna pregunta. Lo que pasa que aquí, a ver, vamos a ver. Mira, por ejemplo, todas las parejas discutimos por momentos, si ambos se quieren y deciden seguir adelante, hay que luchar por ello. Exacto. A ver, si tenéis alguna pregunta, ponerla ahora, ¿vale? Porque así os la contesto, si tenéis dudas con respecto a los lives o algo así. Y si no, bueno, el live de hoy va a ser un poquito más cortito, porque como os he dicho era más que nada una introducción. Los lives normalmente, los programas estos de mamacitas, van a durar como 30 minutos, porque no quiero hacerlos muy largos, sino también
vais a acabar de mí hasta aquí arriba. Entonces, bueno, mira, os voy a contar aprovechando, a ver, ¿has pensado ponerte horario de redes? Sí, de hecho, llevo ya como 3 semanas en las que yo no sé si sabéis, pero en los iPhones al menos puedes ponerte una alarma en la que dices, vale, quiero pasar en las redes sociales 4 horas al día, ¿no? Yo me lo he puesto como un part-time, ¿no? Como es mi trabajo, pues digo, bueno, un part-time que son 4 horas al día. Entonces, no, creo que tengo 5 horas para no mentiros, creo que tengo 5. Entonces, las 5, cuando llego a las 5 horas de haber estado en redes sociales, que las que más utilizo, pues la primera es Instagram, WhatsApp, Facebook casi no lo utilizo y digamos YouTube, pero vamos, la principal es Instagram. Pues cuando llego a las 5 horas me suena una alarma. Entonces ya sé que llega, y casi siempre me llega por la noche cuando ya estoy en el sofá. Y a ver un segundo porque Débora me está enseñando algo, que la tengo aquí detrás pero no lo leo, porque no llevo las gafas. Ah, vale, mira, otra pregunta que me está pasando Débora que yo no he leído, que si Alexandra ha notado la separación. Ese fue uno de los motivos más grandes, por no decir el más importante y el que los dos dijimos, vale, no podemos seguir discutiendo. Nosotros siempre intentábamos no discutir delante de ella ni gritarnos, pero hay veces que aunque no te grites o no estés, yo qué sé, tirándote los platos a la cabeza, el tono de la voz, la seriedad de la conversación lo notan, ¿no? Entonces, claro, los dos dijimos, somos nosotros dos los que tenemos que proteger a Alexandra, porque nadie va a venir a protegerla. Entonces, si nosotros dos no la protegemos, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Entonces, por eso fue que al principio nos separamos un poco más de tiempo, de decir, vamos a pasar menos horas juntos para no estar 24 horas del día los dos juntos, porque entonces hay más posibilidad de discutir, digamos. Entonces, hasta que las cosas se calmen un poco, vamos a estar menos tiempo juntos. Entonces, por eso a lo mejor si antes estábamos los dos con Alexandra en el parque, pues a lo mejor era mejor que él se llevara al parque a Alexandra, yo aprovechaba para hacer mis cosas, luego él se iba a trabajar, yo me quedaba con Alexandra o como fuera. Pero claro que lo notan, Alexandra lo notan, entonces por eso decidimos que esto ya no podía seguir así. O sea, o lo arreglamos, tomamos medidas para solucionarlo, para ver qué nos pasa y eso, para que Alexandra no lo note más, o esta relación se acaba, porque no le vamos a hacer a Alexandra ni a Daniela vivir en una familia en la que se discute continuamente o se discute cada 3 días, una familia en la que no es estable, ¿vale? Entonces, espero haber contestado esa pregunta. A ver, otra pregunta que me pasa por aquí. Mira, esto va a ser mejor. ¿Sigues pensando en regresar a España? Sí. Sí, porque encima he tenido problemas con el visado, me acaban de pedir como más evidencia, que es como presentar más papeles y más papeles. Mañana voy a hablar con la abogada, a ver qué me dice, pero yo ya, media parte de mí está pensando cómo sería mi vida en España y la otra media parte cómo sería quedándome aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, yo voy a ir a la abogada mañana, me va a decir, Gemma, tienes que presentar estos papeles, esto y esto. Yo lo voy a hacer. Yo por mi parte voy a presentar todo lo que me pidan o todo lo que pueda conseguir. Y lo mandaré, digamos, a inmigración. Y yo soy de las personas que confían en lo que el universo quiera, lo que el universo tenga preparado para mí. Unas personas lo llaman universo, otras personas lo llaman Dios, según las creencias que tengamos. Yo para mí, como es el universo, entonces yo voy a dejar que el universo decida. Si el universo cree que mi camino y yo tengo que estar aquí y quedarme aquí, me darán el visado. ¿Que no me dan el visado? Pues eso quiere decir que tengo que dar un cambio a mi vida, irme para España, recoger todo esto no sé cómo y pues irnos para allá. Entonces, pues estoy así, estoy en la mitad de... Entonces voy a dejarlo un poco a lo que pase con el visado. ¿Me dan el visado? Me quedo. ¿No me lo dan? Me voy. Si me dan el visado y me quedo, no creo que me quede más de un año y medio. No creo. Porque ya tengo en la cabeza irme para España, porque quiero que tanto Daniela como Alexandra crezcan con su familia y la calidad de vida en España es mejor, aunque aquí hayan más posibilidades de trabajo. Y aparte Israel, y ya, esa es otra pregunta que me hacíais, que si Israel me lo dejaría aquí, que si... No, vamos a ver, Israel se vendría a España, ¿cómo me voy a llevar a Alexandra y a Daniela y al pobre Israel dejarlo en Estados Unidos o yo qué sé? No, Israel quiere venirse a España, él le encantaría venirse a España, si yo le digo mañana vamos a España, él se viene a España. O sea que si nos vamos a España nos vamos... toda la familia, todos, y cuando podamos traemos a su madre a España también, o sea que todos para España, ¿vale? Bueno, a ver, más preguntas, yo creo que tengo por aquí alguna pregunta más. ¿Estáis igual de ilusionados con la llegada de Daniela que de Alexandra?
Ilusionados sí, pero es completamente diferente. Porque así como con Alexandra nos pasábamos días y días hablando de cómo será cuando nazca, o íbamos paseando por la calle, ay mira, cuando nazca iremos con un carrito. Claro, todo eso ahora no lo pensamos porque ya sabemos lo que es y ya sabemos que vamos con Alexandra, lo único que pensamos es, ¿y cuando Alexandra esté jugando con Daniela? ¿Y cómo será cuando esto sea, pero con dos? Madre mía, yo qué sé, el otro día en el parque, pues estaremos aquí con dos, una corriendo para un lado, otra corriendo para el otro. Entonces nos imaginamos cosas así y estamos ilusionados, pero sí que es verdad que con la segunda embarazo no es igual que con el primero. Con Alexandra ya habíamos ido como que, no sé, 4 veces a un ultrasonido de estos 4D a verla, y con Daniela pobrecita todavía no hemos ido, pero el martes que viene vamos, que me dijeron que ahora que estoy de 26 semanas, o sea, la semana que viene estaré de 27, ya se la va a ver bien. Pero claro, con Alexandra era como que quiero ir a verla todas las semanas, y con esta es como, ay, no pasa nada, vamos a esperar porque todavía no se la va a ver bien, se va a ver ahí como algo raro, como un poco alien, así que esperamos. Entonces, pues eso, y pues con las patadas, pues lo mismo, a lo mejor, ahora es como, ay, me está haciendo patadas, me está dando unas patadas, y con Alexandra era como, ¡ay, mira las patadas que me está dando! O sea, se me va a salir de la barriga. Entonces ahora es como que, como ya hemos pasado por eso, pues no es que no te ilusione, pero te lo tomas de manera diferente. ¿Vale? Pero tenemos muchas ganas de Daniela, y cada vez yo tengo más ganas de que llegue el día del parto y volver a pasar por eso, porque es lo mejor del mundo. A ver... No lo leo, Débora, me lo tienes que leer. Tengo aquí a mi amiga Débora. Para la próxima... Vale. No, me está diciendo que os diga que si hay alguna pregunta que nos hemos pasado importante o lo que sea, pues bueno, enviarlas. De la misma manera que si tenéis sugerencias de lo que queréis que hable, de temas que queréis que hable, pues también podéis enviármelo o comentarlo en cualquier post, decir, Gemma, mía, podrías hablar de esto, podrías hablar de lo otro, y así yo también lo tengo en cuenta y busco pues alguna experta o alguien para coger y tratar ese tema. Si vamos a bailar, ya eso me lo preguntáis un montón de veces, si vamos a bailar aquí con Daniela, yo espero que sí. Yo voy a bailar seguro, y con Alexandra también, y con Israel, pues si no, preguntárselo a él. Si él quiere, hacemos un baile este fin de semana o la semana que viene y lo ponemos. Pero sí, yo espero que sí, por lo menos alguno haremos, y si no, yo seguro que voy a bailar, no os preocupéis. Lo que pasa que es que, ay, os juro que no me da el tiempo para más con Alexandra, cuando te encuentras mal, el trabajo, la casa... Es como demasiado, y encima me pedís que haga vídeos de YouTube todas las semanas. Es imposible, yo lo siento, pero yo no sé las que lo hacen, cómo lo hacen, pero yo no doy para más, no tengo nani ni nada, o sea que me es imposible. Por eso me tengo que ir a España, porque así tendría a toda mi familia allí para ayudar y podría hacer más cosas. Vale, voy a deciros la última pregunta y... Ah, vale, no es una pregunta que me dice Débora, que para la próxima el sonido va a estar mejor, ¿vale? Vamos a ver qué micrófono existe aquí para hacer lives o lo que sea, para que lo podáis escuchar más, ¿vale? Bueno, pues después de toda esta telenovela que os he contado, 2 cosas me faltan por deciros. Una, quién es la ganadora de la Detoxifying Mask de True Self Organics, ¿vale? Que os lo voy a decir ahora enseguida. Y la otra... contaros el próximo live, ¿vale? La próxima semana, porque la próxima semana el programa va a ser, o sea, es súper importante, sobre todo para las madres. Para cualquier persona, porque yo creo que esto lo deberíamos, o sea, es algo que deberíamos aprender en el colegio, ¿vale? Pero sobre todo, si sois mamás, es súper importante. Voy a tener aquí a una enfermera, por cierto, los lives van a ser español, ya lo he dicho, ¿no? O sea, vas a ver aquí una enfermera y vamos a hablar de los primeros auxilios a los niños bebés, ¿vale? Bebés, niños, o sea, pues hasta la adolescencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tocar el tema de la reanimación cardiopulmonar. Cuántas compresiones, en qué lugar hay que hacerlo, si es un bebé, si hay que hacerlo con la mano, si hay que hacerlo con los dedos. O sea, no va a ser algo en lo que, digamos, os demos un diploma de ya sabéis hacerlo, pero si no tenéis ni idea, más vale verlo y tener aquí a una persona que nos explique lo básico de cómo hacerlo antes de no saber nada. Entonces, reanimación cardiopulmonar, maniobra de Heimlich para cuando los niños se atragantan, saber cómo actuar en ese momento. Esas 2 son súper importantes, reanimación cardiopulmonar y maniobra de Heimlich. Luego vamos a hablar de la fiebre. ¿Cuándo
un niño se puede considerar que tiene fiebre? ¿Cuándo ir al hospital por una fiebre? ¿Cuándo alarmarnos de la fiebre que tiene un niño? Porque hay veces que tienen unas décimas y ya ponemos el grito en el cielo y nos vamos al hospital. Entonces vamos a hablar del tema de la fiebre. Vamos a hablar de los golpes, cuando los niños empiezan a andar, sobre todo a mí me pasó con Israel, yo porque a lo mejor al ser enfermera como que soy un poco más objetiva, un poco más fría en ese sentido, pero cada vez que Alexandra se caía, Israel decía que teníamos que ir al hospital, porque claro, a lo mejor se hacía un chichón, le salía, ¿sabes?, un bolle, no, tenemos que ir al hospital, tenemos que ir al hospital. Entonces vamos a hablar de los golpes, cómo saber o cómo valorar si por un golpe, aunque sea un chichón, porque es normal que las inflamaciones ocurran, si se debe ir al hospital o no. ¿Qué teléfonos tener a mano en la nevera para los niños, como toxicología, de servicios de intoxicación, cosas así? Y luego vamos a hablar de qué llevar en el coche, que eso también va a ser muy importante. ¿Qué mínimas cosas tenemos que llevar en el coche o en el diapers bag, en la mochila del bebé donde llevamos los pañales, para si vamos al parque? Que lo más típico, digamos, que le ocurre a ella, ¿no?, de los niños que llegan con cortes, con picaduras, con golpes, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué podemos llevar nosotros como qué kit de, digamos, de primera asistencia, de primeros auxilios podemos llevar en el coche y en la mochila de los pañales para asistirle si necesitamos en ese momento, ¿no? Le pica una avispa, ¿qué podemos llevar para que eso pasa en el parque? A mí me ha pasado con Alexandra, ¿vale? Entonces, de todo eso vamos a hablar en el próximo live, o sea que va a estar súper interesante. Primeros auxilios en niños, en bebés, maniobra en Heimlich, reanimación cardiopulmonar, etcétera, etcétera. Y esto ya os lo diré la semana que viene, pero vamos a tener también un sorteo de un regalo que os va a encantar, de otro producto que yo uso desde hace 2 años, más otro producto que tiene que ver con lo que vamos a hablar, ¿vale? Así que ya sabéis de lo que va a ser el próximo live. Aquí mi amiga Débora me va a pasar el Instagram de la persona que ha estado en el live y que ha ganado la mascarilla esta. Entonces me tendréis que mandar vuestros datos y os la enviaré, ¿vale? Y espero... ¡Ay, nena! Ya hemos acabado, ya lo sé. Estas son cosas del directo, ¿no? Como lo hago en casa y tengo aquí a mi perra, Alexandra, porque está por fuera, si no también la tendría aquí gritando. Y nada, chicas, que un montón de gracias. Estaba súper nerviosa porque llevo un montón de tiempo queriendo hacer esto, y aunque era un live y digo, voy a ser yo, va a ser todo súper natural y súper normal, pero como que me daba nervios porque me gustaría mucho que funcionara y quería que saliera bien y todo eso. Entonces estaba como un poco atacada de los nervios, como si fuera a grabar, yo que sé, aquí, no sé, un programa para Telecinco, para ABC. Así que nada, os voy a decir quién ha ganado el live. Lo tenemos ya. A ver, se ríe. Vale, es @mariaadb, ¿vale? De todas maneras, ahora luego lo pongo en un story, pero MARIIAADB. Pues María, tú eres la ganadora del kit este de True Self Organics, espero que lo disfrutes mucho y pásame por un mensaje todos tus datos, ¿vale? Bueno, chicas, que un montón de gracias por estar ahí. Como os he dicho, nos vemos el próximo jueves con el live de primeros auxilios en los niños. Y pues nada, que un montón de gracias y que cualquier sugerencia, duda o lo que seáis, me mandáis un mensaje. Y para los que no podáis ver el live, pues voy a intentar subirlo a YouTube lo antes posible, ¿vale? Que os mando un beso enorme. Y aquí nos vemos todas las mamasitas el próximo jueves.